podemos comenzar. Bueno, ya estamos todas. Como os decía, buenas tardes. Si antes la mesa era maravillosa, esta no lo es menos y además estamos rodeadas de futuro. Deciros que hemos fusionado las dos últimas mesas de la tarde con las cuarentañeras y las treintañeras, que de alguna manera recogieron todo este acervo que fueron creando nuestras predecesoras, que ya hablaron en la mesa anterior, con Cristina, con Amalia, con Carmele, con nuestra investigadora también, con Nuria, y lo están transformando en acciones de presente que nos van a transmitir a continuación. He de decir que para mí es un honor poder moderar esta mesa redonda dentro de la Jornada de Memoria de las Mujeres, un encuentro que nos invita a mirar para atrás para avanzar sin retroceder. Y en este sentido os voy a pedir que me permitáis tener una mención especial para Julia, tanto por el trabajo que ha hecho en estas jornadas como por ser anclaje de muchas feministas en esta procelosa lucha en la que a veces pues nos sentimos perdidas o dan ganas de tirar la toalla o no esperamos los resultados de nuestra acción esperados. Mujeres como Julia son las que nos anclan a la tierra y las que nos permiten seguir avanzando. Como os decía... Como os decía antes, nos acompañan en esta mesa mujeres procedentes de ámbitos diferentes, pero profundamente conectados. La comunicación, la memoria, el arte, los juzgados. Tenemos a María Garzón, a Isabel Mastrodomenico, a Elena de la Vara, que además es mi paisana, y a Irene Barrero, que juega en casa porque es una joven investigadora del CSIC. Para todas ellas, la palabra es una herramienta. A mí me ha recordado cuando estaba escribiendo esta a Gabriel Celaya cuando decía que la poesía es un arma cargada de futuro. Pues en este caso sus palabras feministas están cargadas de presente y de futuro, pero como decíamos antes, siempre pensando en lo que fuimos porque es lo que nos impulsa hacia adelante. Quieren continuar con ese legado feminista que cuestiona las estructuras sociales, las económicas, las políticas, las culturales, pero sobre todo comprometidas con esa transformación efectiva que no está exenta de dificultades. Esta mesa se plantea como un diálogo entre las 4 participantes para hacer un análisis, o mejor dicho, para contribuir al análisis intergeneracional que se está desarrollando a lo largo de esta tarde. Y bueno, es que es obvio que estamos viviendo tiempos difíciles para la igualdad y para el feminismo. El feminismo necesita ser defendido hoy en día con la misma convicción con la que hemos ido conquistando derechos. Y no podemos permitir que el ruido de la desinformación, el fascismo, los retrocesos en los que a veces estamos inmersas desdibujen todos los logros que hemos conseguido como mujeres. La memoria de las mujeres no es un ejercicio de nostalgia y Nuria nos lo ha planteado maravillosamente, sino un acto de futuro. Y hoy, desde este espacio compartido, queremos seguir trazando ese hilo de continuidad que une a las mujeres de la mesa anterior, o mejor dicho, en la mesa anterior, esas mujeres que representaban a otras muchas mujeres de generaciones anteriores a las que están en la mesa, con las más jóvenes. Y mirad, iba a decir, pues lo de siempre, ¿no? Porque tenemos que seguir luchando por la libertad, por nuestros derechos, por el universalismo de los derechos, que no se nos olvide, los derechos no pueden ser identitarios, los derechos tienen que ser universales. Pero hablando con un gran filósofo recientemente, Manolo Cruz, pensábamos que era muy importante recobrar otra palabra que a veces no la repetimos tanto como las anteriores, que es la dignidad. La dignidad de los seres humanos y especialmente para las feministas, la dignidad de las mujeres. Así que con esta idea voy a dar paso a la lectura de sus currículums, que son extensos, pero creo que vale la pena leerlos todos. Lo comentaba con ellas con anterioridad, que hemos tenido una pequeña conversación para organizar esta charla. Esta mañana, sin ir más lejos, pero nos lo encontramos todos los días. Hombres que presumen extensamente de sus méritos, incluso de los que no les corresponden. Cuanto más nuestras mujeres jóvenes, preparadas, formadas, tienen el derecho a exponer por qué están aquí y por qué están desarrollando sus trabajos y por qué es algo que nos arropa a todas. Comienzo aquí con Elena de la Vara, que es graduada en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y letrada en la Administración de Justicia, titular de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Denia. Es militante feminista y comunista, aunque no milita en un partido comunista, pero su ideología es comunista, y es parte de la Junta Permanente de la Asociación de Mujeres Marxistas La Revolucionaria. Ha formado parte del espacio feminista radical de la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres y ha sido vicepresidenta, portavoz y coordinadora de formación de la Red Feminista
Feminista de Albacete desde 2015 a 2020. También lleva a cabo una actividad constante de divulgación en redes sociales en materia de igualdad entre mujeres y hombres y ha participado en diversos proyectos feministas online, pues con humor racen, críticas unas veces más ácidas, pero todas insumisas, y ha intervenido en distintos programas y medios de comunicación actuando bajo el perfil Peli Racen. Ha participado también en diversos seminarios, como la Escuela Feminista Rosario de Acuña, seminarios de violencia de género en diversas universidades, y también ha escrito artículos de divulgación en espacios, en medios nacionales. A mi izquierda está Irene Barrero García, que es graduada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, donde también cursó el máster de Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales. Actualmente es investigadora contratada en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y está realizando un doctorado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis centrada en las relaciones entre arte y género durante el franquismo. Además, está especializada en Historia del Arte con perspectiva de género, que es la disciplina en la que se basan tus investigaciones. También incorporas esta metodología en todas tus actividades. Has impartido cursos y talleres para el personal del Ministerio de Cultura y en el Espacio de Igualdad Elena Arnedo, gran nombre, dependiente del Ayuntamiento de Madrid. Bueno. Actualmente ejerce como secretaria académica de Cultura, Arte y Género, Seminario Permanente de Investigación para otras historias posibles, que dirige Carmen Gaitán Salinas. Y justamente con Carmen Gaitán Salinas has codirigido el proyecto de investigación Mujeres en Lucha Clandestina, impulsado por el Club de las 25. Y Isabel es investigadora doctoral en estudios medios de la Universidad de Londres, con más de 19 años de experiencia profesional. Ya hemos dado un salto, unos pocos años más que las primeras. Tiene una maestría en Igualdad de Género en Ciencias Sociales de la Universidad Complutense, otra maestría en Medios Globales de Comunicación de la Universidad de Londres y licenciatura en Pedagogía de las Ciencias Sociales y Universidad Pedagógica de Colombia. Es asesora de comunicación especializada en la integración de perspectiva de género en proyectos académicos, intervenciones sociales y políticas públicas. También tienes un amplio conocimiento de la normativa nacional e internacional, importante cuando hablamos de derechos de las mujeres. Eres consultora estratégica de comunicación, especializada en perspectiva de género en sectores políticos y empresariales, medios de comunicación, agencias de publicidad y plataformas en redes sociales. Vamos, quien tenga algo que decir, en resumen. Actualmente ocupa el cargo de comunicación de directora de la Agencia de Comunicación y Género, que colabora con diversas organizaciones, tanto en España como en América Latina, y forma parte del Comité de Mujeres Líderes de las Américas, creada por la Organización de los Estados Americanos, y miembro del Grupo Coordinador de la Unión Europea, de la Alianza Mundial de Medios de Comunicación y Género de la UNESCO. Y autora, que yo creo que la habremos leído, yo creo que todas, ¿no?, el libro de Las feministas queremos, que se publicó en 2018 y que ya va por la segunda edición. Y ya terminamos con la joven senior de esta mesa, María Garzón, que es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es Executive, máster en Administración de Empresas por la Escuela de Negocios EAE y máster en Intervención Interdisciplinar en Violencia de Género en la Universidad Internacional de Valencia. Su trabajo final de estudios se centró en la investigación sobre la construcción de la masculinidad a través de las redes sociales, utilizando como marco teórico la teoría del capitalismo de la vigilancia, así como los estudios culturales. Sin lugar a dudas, muy interesante. Desde 2016 viene ejerciendo como comunicadora, dirigiendo su propia agencia especializada en gestión de crisis, en el fomento del liderazgo de las mujeres a través de programas de acompañamiento a emprendedoras y también la inclusión del enfoque de género en la comunicación estratégica. Durante 7 años ha dirigido la Fundación Internacional Baltasar Garzón, de la que actualmente es presidenta, y durante estos años coordinó proyectos internacionales en áreas como la protección de denunciantes, la promoción de las comunidades indígenas y la mediación en conflictos, especializándose en áreas como la memoria democrática y, obviamente, el feminismo. Es miembra fundadora de la Plataforma de la Comisión de la Verdad de los Crímenes Franquistas en España y también forma parte de la plataforma internacional Te Estamos Buscando, que pretende obligar al Estado español a reaccionar frente al delito de la desaparición forzosa de bebés.
y también es miembro del Club de las 25, como también lo es Sista. Con todo esto vamos a iniciar una conversación con distintas palabras y solo quiero decir que aunque en el folleto me han puesto que soy senadora, en fin, sobre todo, que es bien Julia, pero yo sobre todo soy trabajadora social, ultrafeminista de un pueblo llamado Cifuentes y al igual que ellas soy doctoranda en la Universidad de Alcalá. Quiero reivindicar también a las mujeres rurales, siempre que tengo ocasión lo hago. Y comenzamos pues, con una pregunta para las 4, que tiene que ver en cómo se formó vuestra conciencia feminista, cómo llegasteis a tomar conciencia de que el feminismo existía, de que os identificabais con el movimiento feminista y cómo empezó a materializarse en vuestras distintas acciones. Aquí ganó la edad. Bueno, lo primero, encantada de ver esta sala llena, encantada de ver caras amigas, porque es que Nuria lo sabe, lo de vivir en Londres, lo de vivir fuera de España, cuando tienes la posibilidad de ver a las amigas, eso te sana y te recarga. Y gracias por la invitación y a estas compañeras de mesa tan estupendísimas que tengo hoy. A mí la conciencia feminista me viene... yo, como sabéis, soy colombiana, licenciada en Ciencias Sociales. Las licenciaturas en Colombia son para ejercer la docencia, ¿vale? Con lo cual, soy profesora desde hace muchos años y trabajaba con organizaciones pues que hacían trabajo principalmente con poblaciones desplazadas en Colombia. En la zona de Bogotá teníamos un amplio porcentaje de las personas migrantes de migración forzada en Bogotá. Y lo que me encontré, que fue una cosa que a mí me saltó un poco en la cara, y ojo que de tradición familiar pues tendría 20.000 historias que contar, pero lo que yo me encontré ahí era que a estas zonas donde se ubicaban la mayoría de estas poblaciones que venían migrando, principalmente del campo, de pueblos que se habían visto azotados por el conflicto armado, llegaban muchas mujeres con muchos niños que sus maridos o habían muerto en el conflicto armado o formaban parte de él, en cualquier fila, en la guerrilla, en los paramilitares, en el ejército, y eran mujeres que en sus fincas, en sus terrenos, donde ellas venían, tenían cómo vivir, cultivaban, tenían ganado o vivían su vida plenamente, pero llegaban a una ciudad de 10 millones de habitantes y se encontraban perdidas. Y nosotros, y digo nosotros porque era una mujer, yo, mi pregunta es, ¿y cómo respondemos a estas mujeres ante estas necesidades que requieren de una perspectiva feminista? Con lo cual, hice mis bártulos y me vine a hacer el máster de Igualdad de Género en las Ciencias Sociales en la Complutense. Acércate un poquito más al micrófono. Vale. Entonces, claro, entro a hacer el máster, una edición de estas que fue maravillosa porque tuvimos unas grandísimas maestras, año 2008. Me encuentro con un país que tenía unos avances legislativos que siguen siendo pioneros y empiezo a darme cuenta que ya no era solamente la realidad de ellas, sino que incluso empiezo a identificarme yo también como víctima de situaciones de violencia de género evidentes. Me acuerdo perfectamente, Nora Levington, en una clase con ella, empiezo yo a hacer el listado de las cosas que ella enumeraba como comportamientos que podían estar en una relación y digo, hostia, lo tengo todo. Y eso a mí me lleva. Con lo cual, a partir de ahí ya, como decía mi mamá, ya con el ojo afuera ya no hay Santa Lucía que valga. Y ahí empieza mi camino con una conciencia feminista clara y con la necesidad de seguir formando. Muchas gracias. ¿Hola? Ahora, vale. ¿Se me escucha bien? Vale, pues igual lo mismo, antes de nada también agradecer por haber contado conmigo para este intercambio intergeneracional que, bueno,
sea, agradecidísima, me parece tan necesario y tan importante lo que estáis haciendo. Además, este tipo de espacios que nos permiten conocernos, ¿no? Reconocernos entre nosotras también y aprender tanto unas de las otras y, sobre todo, a las que somos más jovencitas, ¿no? Llevamos menos tiempo, menos experiencia, aprender tanto, ¿no? de todo lo que habéis aportado, las que habéis hecho tanto camino por delante, ¿no? Entonces, bueno, pues de verdad muchísimas gracias por contar conmigo. Y bueno, respecto de cómo se formó mi conciencia feminista, yo creo que está, en mi caso, intrínsecamente, bueno, es absolutamente inseparable y me parece que es una tónica que se da en general dentro de mi generación con las redes sociales. O sea, no creo que se pueda entender, por ejemplo, la ola feminista, digamos, a la que pertenezco yo, sin las redes sociales, ¿no? En mi caso, yo siempre he sido una niña muy guerrera, muy politiquera, pero yo vengo de una familia, mi parte materna sí que es de izquierdas, pero mi parte paterna es muy de derechas, franquistas directamente, ahora no lo escondo. Entonces, había mucha influencia en mí de mi parte paterna. Yo iba también a un colegio muy religioso. Y bueno, pues me juntaba en un entorno que era profundamente católico, profundamente de derechas, y yo pues, aunque siempre he sido una niña muy inconformista con esto que me decían de tú no puedes porque tú eres niña, tal, y siempre me enfadaba muchísimo, siempre no soportaba esa injusticia, ¿no? Pero terminaba reproduciendo un discurso tremendamente misógino, sexista y violento para con las mujeres. Yo recuerdo tener 12 años y decir respecto al tema del aborto, que estaban saliendo las leyes, habían salido hace unos años antes, tal. Yo recuerdo mi postura clara y absoluta de, menos mal que no había redes sociales en aquel entonces, de pues ahí se mueran, que se lo merecen. Y años más tarde estoy yo en las puertas de las clínicas que practican abortos peleándome con las señoras que van con los crucifijos, ¿no? Para defender lo contrario. Pero quiero decir, o sea, si yo pude cambiar, todo el mundo puede hacerlo. Pero bueno, entonces yo empecé realmente en el feminismo porque, bueno, por Facebook, ¿no? Redes sociales, yo pues era de estas que publicaban es que las denuncias falsas contra los pobres hombres y tal y cual y pascual, ¿no? Entonces, pues tuve una amiga que sí que era feminista, estaba más formada en este tema y me dio un rapapolvo de 3 pares de narices en mi muro de Facebook. Y yo me revolví tanto porque, bueno, estaba indignadísima de que alguien pudiera cuestionar, porque yo me creía feminista, de las de verdad, eso sí, pero feminista después de todo. Entonces, pues nada, me puse a buscar información para intentar dejarla mal a ella y demostrarle que yo sí que era una verdadera feminista y no ella, que era una feminazi y punto, ¿no? Y al final, pues terminé descubriendo todo lo contrario, ¿no? Y terminé formándome en feminismo y terminé dándome cuenta, ¿no? De todo el entramado de violencia sistémica en la que vivimos las mujeres y en la que yo también vivía, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya una vez que te ponen las gafas violetas, como dicen, ¿no? Pues ya no puedes salir. Y esa fue mi experiencia. Bueno, muchas gracias. Me reitero en los agradecimientos y es un lujo, como siempre, poder estar en un encuentro intergeneracional, que yo creo que es uno de los grandes errores de hoy en día, que no existen encuentros intergeneracionales. Porque creo que en algún momento vamos a hablar de las grandes brechas y de los conflictos que existen entre generaciones, incluso dentro del feminismo, ¿no? Y digo esto porque creo que yo llegué al feminismo porque mi vida es me he dado cuenta, pensando un poco, que es un conflicto eterno. Y creo que al final, yo fui educada con unas ideas muy progresistas, pero también en un cole de curas, en el que me mandaban a casa porque mi falda era muy corta y como decía, yo decía, pero ¿y aquella falda? Y dice, no, es que ella no provoca a los curas, digo. O sea, mi problema eran mis curvas, obviamente. Entonces, en un ambiente de unas ideas muy progresistas, y aquí está mi madre, a la cual, además, no puedo hablar de ti. Siempre debo, por ejemplo, el haber visto a mujeres que trabajaban desde el inicio, no así como compañeras mías, que sus madres estaban en casa. Y entonces, eso también nos abocó a ese digamos, vamos a hacer un mega salto en el cual es verdad que yo vivía en un ambiente muy progresista en el que se trabajaba mucho los derechos humanos, se hablaba mucho, se comentaba continuamente las noticias, se conocía mucho lo que pasaba en Argentina, en Chile, en Colombia,
hablábamos continuamente de la resolución de esos grandes conflictos, Israel-Palestina, o sea, era una cosa que era muy presente, pero por otro lado, yo era una adolescente, una niña que nació con Disney, que siguió con la Super Pop, los Backstreet Boys, y lo más moderno que había y lo más rompedor era Madonna, que está bien, está muy bien ese referente, pero al final era a través del cuerpo, que pasábamos del amor romántico a la hipersexualización, ¿no? Y entonces mi momento clave es cuando yo llego a la maternidad, ese es el momento clave realmente, en el cual yo, que tengo muy claro que tengo que ser una mujer trabajadora porque no existe otra opción y además te vas a comer el mundo como mujer y puedes llegar hasta donde sea, resulta que no está pensado el mundo para que seas también mujer trabajadora y madre a la vez, ¿sabes? Y encima tengas una pareja en la que todo funcione estupendamente y seas ama de casa estupenda y todo. Entonces, ahí yo creo que es una de las cuestiones que de alguna manera incluso formalmente se fueron adquiriendo, porque yo estoy hablando de que yo soy madre, en el 2010. O sea, ya se habían llegado a una serie de normativas, como puede ser la de 2004 o la de igualdad efectiva de 2007, pero realmente no se había trabajado en la concienciación y en la aplicación de ese tipo de normas. Las normas fueron pioneras, etcétera, pero a mi modo de ver no venían acompañadas de un trabajo de que la sociedad se adaptase a eso. Y ha habido una generación de conflicto que, bueno, que hemos ido solventando como hemos podido. Y en mi caso, a través del feminismo, es como he conseguido no caer en la desesperación, ¿no? A partir de ahí, pues todo lo que venía trabajando en derechos humanos, empecé a verlo también con una perspectiva feminista. Resulta que había aprendido muchísimo de mis compañeras colombianas, muchísimo. Porque es que en Colombia se trabajaban los derechos humanos desde hace siglos, cuando en España eso ni se sabía lo que era y no había prácticamente una profesionalización de esto. O había aprendido un montón de mis compañeras de Argentina y de la lucha de las madres y de las abuelas, y yo no lo sabía, ¿no? Y entonces intenté incorporar todo aquello que realmente estaba en mi cabeza, ordenándolo y vehiculizándolo por ahí. Pues, ¿se me escucha? Sí, ¿verdad? Bueno, por no seguir reiterándonos en los agradecimientos al equipo organizador, también a la Secretaría Técnica y a todas las que nos habéis reunido aquí, ¿no?, con las maravillosas ponentes que nos han precedido antes, además. Y bueno, por ir un poco al grano, que también sé que vamos justas de tiempo, yo realmente, si me pongo a pensar, pues supongo que por un lado va la vía personal y por otro lado va la vía de lo profesional, ¿no? Entonces, centrándome más en esa vía personal, en esa primera conciencia feminista que entiendo que es por la que nos estabas preguntando, supongo que como pasará a muchas y quizás sobre todo a muchas de mi edad, a muchas activistas de mi edad, ¿no?, mi historia con el feminismo realmente comienza pues con mi abuela. Justo empezabas hablando de las mujeres del medio rural, ¿no? Efectivamente, pues una mujer del medio rural, trabajadora, con una vinculación muy estrecha con lo laboral y con todo este tipo de explotaciones laborales desde muy joven, pero a la que a su vez no se le reconocían toda esa serie de labores como un trabajo real, ¿no?, de manera que tenía que compatibilizarlas pues con toda esa serie de trabajos domésticos que tenía que seguir realizando sin que, por supuesto, ninguna de sus parejas sentimentales, hombres, se ocupasen de ello, ¿no? Entonces, pues supongo que es una historia como otras tantas del medio rural y que quizá nos empezaron a inculcar el feminismo, sobre todo a sus nietas, ¿no?, más que a través de una ideología, a través de unas prácticas, ¿no?, y a través de un quehacer cotidiano, a través de ese ponerse el mundo por montera, ¿no?, que habéis tenido muchas mujeres de estas generaciones de las que estamos hablando, ¿no? Y más, como digo, más a modo de prácticas que a modo de ideología, bueno, pues se fue gestando en mí a lo mejor esa manera de hacer, esa manera de reaccionar a las cosas y sobre todo, sí, también de reaccionar ante yo lo que veía en mi entorno, ¿no? Yo pues procedo también del medio rural como mi abuela, del último de los pueblos de Segovia, y era un poco pues reacción ante lo que veía. Al final, mi pueblo, cuando yo era pequeña y hasta hoy, donde la Concejalía de Igualdad la ocupa Vox, pues es un pueblo con una trayectoria muy, muy clara y muy marcada, ¿no? Entonces, bueno, a través de todas esas
cosas o esas cuestiones, sobre todo esas dinámicas que se dan también a nivel social y a nivel de lo popular, ¿no? En fiestas, tradiciones, etcétera, etcétera, que ya sabemos un poco cómo funcionan, ¿no? También con las implicaciones que tiene una infancia LGTBIQ+ en el rural español, pues fue a través de lo que empecé a desarrollar un poco mi inquietud o mi malestar, más bien dicho. He anotado algunas de las palabras claves que habéis apuntado, pues desde la identificación, la reacción, el proceso de socialización. Que en el rural ocurren muchas cosas. No os olvidéis que Seneca Falls era un pueblo muy pequeño y la que liaron allí. La quiebra de la maternidad, con la ausencia de corresponsabilidad de medidas públicas en general, pero también la ausencia de corresponsabilidad real, porque, como decía Cristina, no se trata de que hagamos lo mismo que los hombres, se trata de que nosotras ocupemos el espacio público, pero que los hombres también se vengan a lo privado y disfruten de ello. La democracia paritaria, no se ha dicho expresamente, pero bueno, estaba flotando, ¿no? que también es muy necesaria, tenemos que seguir avanzando en esa línea. Y quizá lo más importante, los derechos humanos, porque no podemos concebir el feminismo fuera de los derechos humanos y todo lo que ello implica. Bueno, también complica en algunas ocasiones. La siguiente pregunta que planteo es que todas y todos tenemos determinados hitos históricos, vivenciales, personales, legales en nuestra vida que, como decía antes con Julia, nos anclan, ¿no?, a una idea, nos refuerzan o marcan un punto de inflexión. Yo, por ejemplo, siempre se lo digo a Amalia cuando la veo, claro, te haces feminista casi a fuerza de ver a Amalia Sánchez San Pedro en el telediario, por supuesto a Cristina, las que nos dedicamos a la política tenemos en Cristina una grandísima referente, bueno, la ley de 2004 y algo que no quiero olvidar. La conferencia de Beijing de 1995, no deberíamos olvidarla nunca por la trascendencia que tuvo para la historia y cómo ha ido marcando nuestra agenda, también para impugnarla en algunas cuestiones que quizá ya se quedaron desfasadas. Así que la pregunta para vosotras es, ¿cuáles son esas referencias del tipo que vosotras consideréis que han ido marcando vuestra trayectoria o vuestro compromiso feminista? ¿Empezamos ahora por ahí? ¿O una de las fuerzas, la que creas? ¿Empiezo yo? Bueno, vale. Bueno, pues en mi caso, a mí me marcó mucho a nivel personal, circunstancias de mi familia. O sea, en sentido de lo que estaba diciendo la compañera, para mí el tema de mis abuelas y mi madre ha sido muy, muy importante, porque al final han sido mujeres que han experimentado violencia económica, violencia de género también, de múltiples formas. Y siempre estaba la idea de, hija mía, ¿no?, tú búscate un porvenir, que no dependas siempre de ningún hombre. Y esa idea siempre ha estado ahí. Y cuando te ves al final en la situación material de necesitar de verdad buscarte la vida a nivel material para ti, para tu familia, eso impulsa mucho y sobre todo el sacar de dentro, porque al final eres una mujer y tienes que enfrentarte a todo tú sola. Y luego, por otro lado, a mí me marcó mucho en el poder trabajar desde muy joven con mujeres, y además lo traigo a colación ahora precisamente en este encuentro intergeneracional. Y bueno, Josefa en este sentido creo que lo sabe bastante, que por redes sociales tuve la oportunidad de conocer a mujeres mayores que yo, a grandes referentes también y grandes profesionales, a mujeres del feminismo de todos los ámbitos que me ayudan a aprender tantísimo y ver la realidad y ver tantas cosas. Y sobre todo yo creo, a nivel profesional, yo soy de Derecho, yo hice Derecho porque no me quedé otra, pero luego el cariño al Derecho me vino por el feminismo, porque yo terminé Derecho, iba con becas, no me quedó más remedio que sacármelo toda la primera, porque si no es que me la quitaban, y terminé tan quemada que yo dije, me he equivocado, no tenía que haber estudiado Derecho. Pero precisamente el feminismo fue lo que me impulsó a decir, Elena, has hecho esto puedes aplicarlo para ayudar a las mujeres, ¿no? Entonces eso fue lo que me hizo opositar y tener el trabajo que tengo hoy en día, ¿no? Y es lo que me llama un poco, bueno, de hecho dirijo un juzgado de violencia sobre la mujer y es a mí lo que me llama, ¿no?, es intentar hacer lo posible en mi trabajo para que estas situaciones sean lo mejor posible para las mujeres. Y yo creo que como hito en mi generación pondría de relieve el tema del Me Too, ¿no? O sea, la concienciación que hemos tenido las mujeres en este momento en nuestra vida, este momento social, en relación a atrevernos a hablar de la violencia sexual que hemos vivido y sobre todo también a todos los niveles, ser conscientes no solo ya de la violencia sexual
en los aspectos más graves, ¿no? Sino también las pequeñas violencias sexuales que nos han ido condicionando diariamente de una forma u otra, explícita o implícitamente. Y eso a mí me parece que ha marcado un antes o después y que unificó a mujeres de todo tipo. Bueno, pues como hito para mí, a ver, ya os he contado cómo fue mi proceso, ¿no? Entonces yo termino el máster y por cosas de la vida termino trabajando en comunicación política con perspectiva feminista. Es que es lo que han contado todas. El asunto es que esto es ponerte las gafas y tú ya no te las puedes quitar. Entonces tu mundo lo vas a ver con esos lentes. Entonces a mí me dicen, no, mira, te contratamos para esta campaña política. Sabéis que os voy a dar la vara con este tema. ¿Estáis preparados? Y esto se convierte en la normalidad del trabajo que haces. Entonces, para mí, yo podría decir que a lo que hago hoy y al tema al que al final le he dedicado estos últimos años de mi vida, que es con el doctorado, ha sido el tema de la comunicación. ¿Por qué? Porque después de haber trabajado años en atención a mujeres víctimas, de haber trabajado años en formación en prevención de violencia de género, que es una de las cosas que más disfruto, que es trabajar con, sobre todo, adolescentes, educando en esa prevención para que no repitamos estos modelos. Ya sabemos que ahora mismo nos hace mucha falta con este discurso de Vox, que ya tendremos la posibilidad de comentar. Veo yo con un grupo de compañeras, todas del máster, muchas de vosotras conocéis a algunas de las compañeras que están en la agencia, decidimos montar la Agencia de Comunicación y Género porque entendemos que aparte de todo el trabajo que hacemos en otros ámbitos, era necesario trabajar la comunicación. Las redes sociales fueron un espacio fundamental, porque recuerdo, o sea, yo me acuerdo cuando Elena entró en redes sociales y leerla allí, y me acuerdo cuando abogamos por ese vuelco de mujeres en Twitter, porque estaban todas en Facebook, pero el discurso estaba, la pelea estaba en Twitter, y los medidores de los medios eran con los famosos hashtags, entonces, que compañeras, venga, todas feministas a Twitter, y se hizo ese vuelco ahí, y ahí dijimos, hay que trabajar en la comunicación, hay que trabajar. Afortunadamente teníamos compañeras en medios muy importantes, haciendo cosas grandes, muchas de ellas siguen ahí, creando decálogos para comunicar sobre la violencia machista, creando manuales de buenas prácticas, pero teníamos que seguir trabajando. Teníamos que entrar en las agencias de publicidad, teníamos que entrar en la creación de contenidos. O sea, es un gusto después de 15 años darnos cuenta que las plataformas, a pesar de que crean cosas que son muy cuestionables, están creando cosas que tienen perspectiva feminista y que generan conciencia, que es lo que necesitamos. Yo creo que para mí fue ese momento de darnos cuenta y sobre todo, que esto es una cosa a la que yo insisto mucho, que tenemos una legislación que indica que hay que incorporar la perspectiva feminista en toda la comunicación, no solo quedarnos en las noticias, en toda la comunicación que se genera. Y eso es, yo creo que es la base que más nos funciona, María lo sabe porque tiene una agencia también, la base que más nos funciona para que las entidades, tanto públicas como privadas, porque las públicas tendrían que saberlo, pero sabemos que no lo hacen, actúen cuando tienen que actuar. Entonces, para mí es punto clave. Pues a nivel de hitos, supongo que para mí, precisamente por esta trayectoria que he comentado, en el plano de lo personal estaría el entrar en contacto con el movimiento feminista universitario como una cosa articulada que permitía llevar al terreno, ¿no? y dejar de que fuera algo sobre el papel y empezar a materializar pues según qué iniciativas, ¿no? Con eso, con el contacto en compañeras, con los grupos que tanto a nivel interno, con esos espacios de debate que se creaban, con esos espacios de confianza para poner en común vivencias que nos habían atravesado a todas, pero también a nivel externo, ¿no? Un momento en el que no había puntos violeta en las facultades, por ejemplo, y fueron estas asociaciones las que empezamos a promoverlo y a crearlo, ¿no? A que se crearan esos espacios donde mujeres que no pertenecieran a esas asociaciones pudieran acudir
cuando lo necesitaran en según qué momentos, ¿no? Entonces, eso sería como a nivel personal. Y luego ya en el plano profesional, pues el mayor choque que tuve pues fue simplemente estudiar la carrera que estudié. Como ha comentado ella, yo soy historiadora del arte, ¿no? Entonces fue básicamente entrar en contacto con todos los vacíos historiográficos que existían en nuestra tradición historiográfica española en particular, pero también en la general, ¿no? Todas esas trabas que desde un momento tan incipiente como es el momento en el que se está estudiando la carrera, yo me encontraba para investigar a las artistas que a mí me interesaban, ¿no? Hemos hablado precisamente antes de la falta de fuentes. En un espacio como este, en el Archivo Histórico Nacional, ¿no? Nuria precisamente comentaba antes el trabajo que se está haciendo de recuperación del archivo de Teresa Sánchez Gavito, con el que todavía andamos a vueltas, ¿no? y la labor que se está desarrollando para encontrar un recipiente, un archivo que custodie eso y de manera que la gente pueda acceder a esas fuentes, ¿no? Entonces, por un lado, esa falta de fuentes, muchas que no se conservan, que han sido destruidas, pero por otra parte también, que es algo que afortunadamente está sobre el escenario y está sobre el debate desde hace varias décadas, ¿qué tipo de fuentes son las que consideramos importantes para crear nuestro discurso historiográfico? Al final, sobre muchas artistas, sobre muchas mujeres importantes de la historia, no existen fuentes, pero sobre otras, por supuesto que existen, pero no se ha considerado que debieran de formar parte del canon, en este caso historiográfico, que a partir del que se construía nada menos que el discurso nacional, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Entonces, por un lado, esa falta evidente que tenemos de materiales y, por otro lado, bueno, pues la manera en la que tenemos que cuestionarnos qué tipo de canon hemos estado creando y cuál queremos que se siga creando a partir de ahora. Y, por otra parte, otro hito relevante, por lo menos para mí, fue cuando ya empecé a tomar contacto con la investigación y a dedicarme a ello, los testimonios de compañeras mucho más mayores que yo, por supuesto, ya jubiladas, que contaban cómo habían sido despreciadas precisamente por dedicarse a investigaciones desde la perspectiva de género, ¿no? Sobre todo filólogas, historiadoras, etcétera, 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 donde los temas de género les habían sido, si no vetados, sí castigados a nivel de trayectoria por considerarse temas parciales, ¿no? Que se alejaban de los grandes temas de la humanidad, que por supuesto eran los temas masculinos, ¿no? Entonces, bueno, esa labor de recuperación y que yo también sentía en un momento inicial como de justicia con lo que no pudieron hacer otras compañeras precedentes, sobre todo también en instituciones como esta en la que estamos, ¿no? el CSIC, donde en el momento de su constitución, no nos olvidemos, de orígenes franquistas, las mujeres, el único papel que tenían prácticamente era el de archiveras, el de bibliotecarias, que si bien por un lado es algo que tenemos que denunciar porque son profesiones que se consideraban secundarias precisamente por el hecho de estar feminizadas, por otra parte son labores que tenemos que reivindicar porque son fundamentales a nivel de sostenimiento de la investigación. Y sin todas esas mujeres que estuvieron desarrollando esa labor de gestión de los archivos, de gestión de la documentación, de registro, de organización, todos los grandes nombres de la investigación española no hubieran podido publicar lo que se publicaba posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, que seamos conscientes de esa doble labor de reivindicar a las mujeres que han estado en puestos secundarios, feminizados, como lo queramos denominar, pero también la importancia de esas labores y, sobre todo, en la investigación, que han sido lo que ha permitido pues, que se publicaran los grandes títulos de nuestra historiografía, ¿no? Llamo por aquel teléfono aquí. Bueno, obviamente en el plano personal siempre hay referentes. Mi abuela María, que siempre ha contado la historia de su familia, para mí era un referente. En la familia de mi madre se contaba menos, pero luego te das cuenta de todo lo que no se contaba y todo lo que se hacía realmente, ¿no? Al final, mi madre y sus hermanas estudiaron todas, ¿eh? Y fue gracias a mi abuela, y obviamente a mi abuelo, pero también a mi abuela, ¿no? Y esa lucha que tenían las mujeres de su época. Pero realmente para mí el hito es la memoria, o sea, en el desarrollo de todo lo que se considera la memoria democrática ahora, histórica entonces. No necesariamente apegada a la ley de memoria, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como yo digo, yo tenía mujeres referentes que luego conocí y con las que he trabajado, como Estela de Carlotto,
conocía lo que era el trabajo por la lucha de la memoria en Argentina. Conocía a mujeres que están aquí como Cristina Almeida, que es un referente en la lucha democrática de este país y que, digamos que me conectaba con una idea de unas mujeres que habían luchado para su tiempo, aunque nosotros en nuestra generación no teníamos muy claro por qué teníamos que luchar tampoco. Y me gusta mucho saber que ahora hay gente, me gusta mucho escuchar a los jóvenes que ya tenían movimientos feministas en la universidad, porque yo creo que hubo un momento en el que eso ya no existió, ¿vale? Y ahora se ha vuelto a recuperar, ¿no? Y mujeres latinoamericanas, luego en el desempeño como Isa Mastrodomenico, a la cual escuché por primera vez hablar de esto de la comunicación y género y me fascinó, Viviana Weissman de Women's Link Worldwide, y, por ejemplo, María Bueno. María Bueno para mí es una madre que está buscando todavía a su hija y que con la que hemos trabajado una cuestión que es muy clara, que es, uno, la visibilización de los crímenes contra las mujeres en el franquismo y el olvido posterior. Pero no veáis lo que nos ha costado que se puedan incluir las especificaciones de las mujeres, y por eso digo, no tanto la de 2007, sino la de 2024, que es la que hemos trabajado desde el movimiento memorialista actual, ¿no? La lucha de que se vieran una serie de palabras en ese preámbulo y que existiesen y se visibilizasen esos crímenes. Pero luego que se conecte al presente, la desaparición forzada de menores, donde la víctima primigenia, y eso María lo tenía clarísimo, además es que es una enciclopedia cada vez que hablas con ella y aprendes muchísimo, es la mujer. Vamos, la víctima es la mujer a la cual se le arrebata, se le engaña y se le arrebata a su hijo o hija. Luego vienen todos los otros derechos, pero hasta en eso habíamos perdido un poco el foco, ¿no? De dónde estaba. Entonces, para mí la lucha por la memoria, que la hacen y la perduran las mujeres, porque las mujeres son las garantes de la memoria, porque además eso es así, eran las que guardaban las historias, eran las que se quedaban, eran las que... Y lo triste era que si ellas desaparecían muchas historias. Y luego hay muchísimas mujeres trabajando en memoria, pero no tienen la voz pública. Todavía eran espacios donde nos costaba muchísimo tener un minuto y medio de palabra, ¿no? Y todavía existen espacios de memoria muy masculinizados, cuando realmente hay muchísimas mujeres que trabajan por la memoria. Bueno, pues eso digamos que sería... Yo creo que ese hito o ese desarrollo, tenemos toda la esperanza puesta en la Ley de Memoria Histórica, que incide muchísimo en la educación, porque creo que la educación en memoria también es educación feminista y debería ser así, y porque el régimen dictatorial es el régimen patriarcal por excelencia y además borra todos los derechos que ya se habían adquirido antes. Entonces tienen que ir en paralelo. Por eso me gusta mucho ver cómo ese vacío que existía, yo creo que en mi gente, cuando luego ya llegan las grandes manifestaciones, con la primera huelga feminista que movieron las personas más jóvenes, las mujeres más jóvenes, que yo me acuerdo que estaba en México, que salió en El País, allí en los diarios, y me dijeron, mira lo que hacen las mujeres de tu país. Y yo decía, ostras. Y ahí se empezó a mover una cosa que es preciosa, que nos tenía desconectadas, que era la sororidad. Y entonces todas nos echábamos una mano y que ahora están intentando machacar, ¿vale? Y ya no está el presente, así que eso que no se nos olvide. Bueno, a ver cómo resumimos esto. Empezando por lo último, por sororidad, que yo creo que es lo que nos une a todas, ¿no? La sororidad a las feministas y en una tarde como esta, desde luego, la memoria que, como bien decía María, nos han robado una parte de la memoria democrática y en esos espacios también tiene que llegar el feminismo para que no se invisibilice a las mujeres, pero también la memoria historiográfica por falta de fuentes, por invisibilidad, bueno, muchas cuestiones que no vamos a desarrollar en este momento, pero que han quedado plasmadas. Otra cuestión muy importante a la que se ha apuntado es la comunicación, y especialmente la comunicación en redes, la nueva plaza pública, ¿no?, donde se elaboran los discursos y donde tenemos que estar presentes para transmitir nuestro mensaje y también para ser combativas. La perspectiva feminista. Me gusta ya superar, por fin, no hablar de perspectiva de género y hablar claramente de perspectiva feminista, porque me parece que es un término más político que inspira más transformación. Las diversas manifestaciones de la violencia de género se han expuesto.
Violencia institucional, violencia en la pareja, crímenes específicos contra las mujeres, la violencia sexual y el Me Too. Qué interesante hablar del Me Too y también de la oleada, ¿no?, que comenzó a expandirse desde 2018 con esas grandes huelgas en la calle. Y ya para ir terminando, algo fundamental, las abuelas, las tías, y no nos olvidemos, las primas, que en nuestro país tenemos mucha suerte siempre de tener alguna prima que es nuestra mejor amiga y que también ejerce una labor de sororidad importante. Nos ha dicho, pero lo apunto, ¿no?, además de las abuelas, siempre. Espacio de confianza, que no deja de ser algo que también representa el Club de las 25, ¿no? Ese espacio de confianza donde podemos manifestarnos sin temor a ser juzgadas y donde podemos avanzar todas juntas. Y ya vamos a por la última pregunta y si nos sobra tiempo hacemos un epílogo, pero por si acaso introducidlo ahora, que es, bueno, también está la conversación, los retos a los que nos tenemos que enfrentar y los desafíos. Algunos están claros, la extrema derecha y el momento de regresión, un momento global, ¿no?, hacia donde nos quieren llevar, pero también hay otros elementos de debate como el transhumanismo, que puede ser una nueva fuente de desigualdad social, pero también basada en el sexo de las mujeres. En fin, hay muchos temas y muchas cuestiones que no es que tengamos delante, es que ya están aquí, sobre los que hay un posicionamiento, debería haber un posicionamiento feminista, y me gustaría saber cuál es el vuestro. Pues ahora tú. Pues fenomenal. Pues sí, yo creo que un poco la perspectiva compartida que tenemos todas, también por lo que estábamos comentando anteriormente, es un poco la sensación de la que se nos viene encima, ¿no? Y de lo que tenemos ya sobrevolando encima de nuestras cabezas. Creo que lo comentabais alguna ya, el tema de cuando hay una situación de crisis, ¿no?, los primeros derechos en caer son, por supuesto, los de las mujeres, y es algo bastante parecido a lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Como la idea era que un poco nuestras perspectivas se retroalimentasen y se complementasen, y por seguir un poco con el perfil de lo que estábamos hablando cada una, ¿no?, yo pensaba precisamente en eso, en el ámbito en el que yo me muevo, ¿no?, qué tipo de retos hay cuando se están empezando a conseguir una serie de derechos que enseguida, como estábamos diciendo, se tambaleaban. Hablaba de esa situación de las mujeres, de las investigadoras, que no podían dedicarse a los temas que le interesaban con esa perspectiva feminista porque era algo que abiertamente les penalizaba en su trayectoria. A día de hoy, todos los proyectos de investigación, de investigación y desarrollo que se financian a nivel nacional, ¿no?, por parte de los ministerios, deben incluir obligatoriamente alguna cláusula, algún apartado en donde se especifique de qué manera va a aportar ese proyecto de investigación a la perspectiva de género, a la perspectiva feminista, desde sea la perspectiva que sea de la ciencia, desde las que se esté solicitando ese proyecto, ¿no? Evidentemente hay muchos avances. En la mayoría de los centros, por ejemplo, del CSIC, existen ya comisiones de igualdad donde lo que se pretende, por lo menos a nivel formal, es que se pueda bajar a tierra todas esas medidas y todas esas legislaciones que, por supuesto, son necesarias, pero que tienen que trascender el papel para poder ser verdaderamente efectivas, ¿no? Entonces, evidentemente, el punto en el que estamos no tiene nada que ver con el punto del que venimos y del punto del que partimos, pero, por ejemplo, también en el sistema científico jamás se han dejado de dar esas situaciones de jerarquía, esas situaciones de dinámicas de poder que siguen operando a día de hoy, que operaban en su momento y que hacen que a día de hoy muchas compañeras, muchas investigadoras, jóvenes, predoctorales especialmente, tengan las manos atadas ante situaciones de acoso, ante situaciones de abuso por parte de hombres que están en puestos superiores de la escala académica y de la escala investigadora, ¿no? Entonces, algo que parece tan grande como un ámbito de investigación, pero que realmente es muy pequeño, como es, pues eso, una pequeña parcela de especialización, cuando el mundillo, por así decirlo, está formado a lo mejor por una serie de nombres que son los que siempre aparecen y son 20 personas, enfrentarte a uno de ellos porque es quien es abiertamente tu acosador, tu abusador, la persona que te está violentando, es muy complicado. Este tipo de situaciones y ese tipo de dinámicas y de roles de poder no se han terminado de gestionar y ni siquiera se han empezado a solventar de una manera efectiva, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los retos que tenemos en la academia, sobre todo cuando se han dado casos tan graves como
también dentro de esta institución, del CSIC, ¿no? Como el caso de una compañera que se suicidó en una expedición en un barco porque tantas medidas habían sido tomadas en relación a ese caso, o de eso se jactaba la institución, que ella fue obligada a participar en una campaña, en una expedición, junto con un compañero que anteriormente había abusado de ella, ¿no? Entonces, bueno, son una serie de parcelas, una serie de ámbitos que creo que son fundamentales porque es en torno a los que pivota la vida cotidiana de muchas investigadoras, insisto, mujeres jóvenes sobre todo, que bueno, son, creo, los principales retos que tenemos que afrontar desde las instituciones investigadoras, por lo menos. Bueno, yo sigo con mi reto de la comunicación. A veces soy un poco monotemática. Y de manera muy breve, porque yo soy docente, a mí me gusta que las cosas queden claras y explicarlas así muy bien. El trabajo que estoy haciendo en mi tesis doctoral es un trabajo acerca del análisis, estoy haciendo un análisis sobre el discurso político de la extrema derecha que tiene representación parlamentaria, tanto en Colombia como en España, y cómo esto está impidiendo el cumplimiento de las leyes de violencia de género y feminicidio, ¿vale? Entonces, para que entendáis por dónde voy. Brevemente, ¿cuáles son los elementos claves del discurso político? El discurso político trabaja con emociones. Y las dos principales emociones que mueve un discurso político son el miedo y la esperanza. Es lo que más mueve a la gente, lo que más mueve la intención de voto, lo que más mueve el activismo. Sembrar miedo o generar esperanza. ¿Qué es lo que pasa? Que la extrema derecha siembra miedo. Eso ya lo sabemos. Ahora bien, los discursos de la extrema derecha, desde hace muchísimos años, están elaborados en base a dos elementos. Uno, el de la seguridad, es decir, estamos en una situación de inseguridad, tenemos una guerra a puertas, nos van a acabar con el país, etc., etc., y el miedo al diferente, a la otredad, al inmigrante, a la migración. Esos son los dos tópicos que siempre se ha manejado desde el discurso de la extrema derecha. ¿Por qué os cuento esto? Porque España, aunque ha ido virando en esa línea, el estudio que yo estoy haciendo ahora mismo me ha dado datos y fechas que demuestran que Vox no entró por ahí. ¿Por qué? Porque Vox, cuando se forma en el 2013, entran con ese discurso, pero ese discurso ya estaba copado. Ese discurso lo tenía parte del PP y lo tenían aquellos partidos que habían salido del franquismo y que se habían ido conformando y hablaban de la seguridad como una problemática y de la inmigración, ¿vale? Entonces, ellos se presentan a varias elecciones, 2014, 2015, con ese discurso, pero no les funciona, no se comen ni un rosco. Eso lo sigue manteniendo como un partido minoritario. ¿Qué pasa? 2018, manifestaciones feministas se vuelcan a la calle y la sociedad demuestra que la ley del 2004, que la ley del 2007, que la ley de derechos sexuales y reproductivos del 2010 y todo el trabajo que se había hecho durante este tiempo había generado una conciencia feminista. Entonces, Vox lo que hace es articular su discurso, ojo, no en contra de la violencia de género, en contra de la ley de violencia de género. ¿Por qué? Porque es que además los números salen. Para el año 2018 había aproximadamente 2 millones de denuncias por violencia de género. 2 millones, ¿vale? Recordad que para que ellos consigan 52 escaños en las Cortes, ya habiendo entrado en el Parlamento andaluz y ya habiendo conseguido representación en el Parlamento Europeo, ellos tienen que tener 3.500.000 algo. Ahora mismo las cifras me bailan, lo presentaré cuando presente la tesis y están todos los datos exactos. ¿De dónde salen esos votos? Los casi 2 millones de denuncias, más el amigo, el primo, la madre, que votan porque ellos estaban hablando en contra de esa ley que los había victimizado. Y las asociaciones que empiezan a movilizar ese voto son asociaciones de víctimas de la ley de violencia de género. Esa es su articulación del discurso que les lleva a conseguir esa representación parlamentaria.
¿Qué pasa? Lo han ido manejando durante el camino. Ya sabemos que Vox forma parte del Foro de Madrid. De hecho, son ellos los que prestan el escenario para que la ultraderecha global se articule. Y adquieren todo ese discurso que ya se venía elaborando desde Estados Unidos, con las iglesias mormonas, con las iglesias evangélicas y con los sectores más reaccionarios. Pero ellos no empezaron ahí. Ellos empezaron en donde vieron el rédito electoral. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque ahí tenemos que trabajar. Tenemos que manejar esta información con claridad a la hora de enfrentar ese discurso. Tenemos datos, o sea, todos los datos sobre las denuncias, sobre las sentencias, porque ojo con esto, para el año 2019 había 1.820.000 denuncias. Estos son datos del Consejo General del Poder Judicial, ¿vale? Pero de esas, solamente 500.000, entre 500.000 y 600.000 tenían sentencia. Y condenatorias 350.000. O sea, estos datos son importantes para desmontarles el discurso a estos que dicen, no, es que somos 2 millones de señores víctimas de esto. No, perdone usted, su caso se cerró. Y no porque, precisamente, de hecho también 1 de cada 5 mujeres retira la denuncia por miedo a su agresor. O sea, estos datos yo a vosotras supongo que no los tengo que contar porque lo sabéis. Pero es importante entender que Vox no llega a los escaños que tiene porque hayan articulado un discurso de extrema derecha como tal. Y hay un elemento que es clave en esto, y es que cuando trabajas en el ámbito académico, vosotras, pues todas las que estamos aquí trabajando con estos temas, cuando busco la información en artículos académicos, el análisis que se hace del discurso de la extrema derecha española asume el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas como un tema terciario. Es decir, argumentan que ellos han llegado porque tienen un discurso de extrema derecha al uso. Solamente hay 2 artículos de 2 compañeras que lo tocan de manera lateral, pero, oh sorpresa, es que la mayoría de los artículos los escriben señores y para ellos este tema no es importante. Entonces, una vez más, necesitamos articular esto, conocer estos datos y crear narrativas, comunicar narrativas que generen conciencia en todas estas personas que se están comiendo enterito el discurso de la extrema derecha y de la manósfera y de esto. Bueno, pues yo voy a terminar mi intervención, aunque esto no sea propiamente bueno, sí, porque me parece que en las legislaciones que vayamos a abordar a partir de ahora en nuestro país, tenemos que tener, bueno, creo que en general siempre, ¿no? Pero me parece súper importante tener en cuenta que cualquier análisis feminista que se haga sobre la realidad tiene que tener en cuenta el contexto internacional, político y económico en el que nos movemos las mujeres. Y actualmente el contexto que tenemos es el de un capitalismo imperialista con la mano de un neoliberalismo muy, muy importante. Y no me gustaría que termináramos esta jornada sin comentar. Para mí, lo que es la herramienta que puede dinamitar más el movimiento feminista y la legislación que se puede hacer en esta materia a futuro, que es el mito de la libre elección, ¿no? Este neoliberalismo, esta idea que proviene del capitalismo, ¿no? O sea, en la fase además en la que nos encontramos, que consiste en fragmentar los movimientos sociales con la idea del individualismo, ¿no? Se quiebra el sujeto político conjunto de la colectividad, un análisis material para traducirlo en el yo quiero, el yo deseo, y ya no existe una realidad de un problema conjunto, sino un problema o un deseo individual, ¿no? Y es la herramienta por la que se nos está colando toda crítica al feminismo, ¿no? Y a los análisis feministas, tanto en relación a la violencia sexual como en relación a la apropiación, bueno, a la explotación reproductiva de las mujeres, y en general es cómo se está reproduciendo la desigualdad por medio a nivel cultural actualmente, ¿no? en
sociedades que tenemos actualmente en nuestra parte del mundo, ¿no? Donde la igualdad está proclamada y está garantizada a nivel legal. Entonces, me parece profundamente importante porque nos encontramos con normativas incipientes que quieren, por ejemplo, a mí me preocupa mucho el tema del alquiler de vientre, por ejemplo, y además me parece que va íntimamente ligado a la cuestión del aborto y que es un tema que tenemos que tener estar muy alerta, porque al final es la misma mentalidad, o sea, es la idea de considerarnos a las mujeres vasijas, que solo tienen importancia en la medida que producen algo para otro, ¿no? Por la prohibición del aborto, en la medida de que te quitamos tus derechos porque eres una vasija, nos importa lo que tienes dentro, tú no tienes derecho, tu salud, tu proyecto de vida no tiene importancia, lo importante es lo que no vas a producir para nosotros. Y por otro lado, en el alquiler de vientre exactamente lo mismo, lo quieren presentar por la vía de esta libre elección del yo quiero, ¿no? Pero un yo quiero, un concepto de libertad prostituido fuera del contexto social de dignidad humana con el que tiene que ir siempre intrínsecamente unido, prostituido y convertido en un símil de libertad de mercado, donde esta libertad pasa a ser, o sea, no se trata ya de un derecho, para que lo entendamos, a ver si me consigo explicar bien. Un derecho es algo que nos reconocemos no individualmente, no es algo que nace individualmente, es un reconocimiento que hacemos el conjunto de la sociedad entre unos y otros para garantizarnos, porque nos reconocemos como iguales, nos reconocemos como personas que tienen una dignidad y que merecen un respeto y una garantía de una condición mínima de vida, ¿no? Eso es el fundamento como tal del derecho y su finalidad. Si extrapolamos esto y lo convertimos en libertad de mercado, lo que estamos diciendo, ya termino, perdón, lo que estamos diciendo es que existen consumidores y objetos consumidos. En el momento que permitimos que nosotras podamos ser consumidas, ya no somos personas, ya no estamos ligadas a esta dignidad, sino que estamos siendo eso, algo consumidos y explotados por otro. Y a su vez se está legitimando esta explotación, utilizándolo de forma perversa, este concepto de libertad, para culpar a la propia víctima de este abuso del mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, por mi parte eso simplemente y ya está. Muchas gracias. Voy a recoger rápidamente esto. Yo soy oficialmente doctoranda desde hace una semana y precisamente el tema que voy a trabajar es el capitalismo, la vigilancia y cómo incluir la perspectiva de género. Y esto que viene a ser, pues que todo esto que está contando mi compañera sobre el neoliberalismo y que está contando Isa sobre la extrema derecha, está íntimamente relacionado con una cosa que se llaman las grandes corporaciones mediáticas, las redes sociales, que son empresas que quieren ganar dinero y que necesitan además un tipo de usuario, porque en redes sociales nosotros somos el producto. Esto me llevaría un rato largo explicar el porqué, pero creo que ya cada vez somos más conscientes y somos el producto para unas marcas. Y para esas marcas le interesa que nosotros seamos perfectamente identificables con unos comportamientos muy claros, con unos deseos muy claros para luego consumir una serie de productos. Con lo cual nos interesa mucho los estereotipos, nos interesa mucho la masculinidad hegemónica, que vende más que la difusa, o sea, las nuevas híbridas, y entonces vemos cómo los contenidos que son más estereotipados, más misóginos, están funcionando mucho mejor, son más vendibles. Además, ahí entra que el feminismo es difícil de explicar, porque requiere, entre otra cosa, cultura y educación y memoria, que además es lo que se le ha negado a los jóvenes en este país, porque la ley de educación de nuestro país es la primera que cambia. Entonces, estamos viendo cómo efectivamente está habiendo una brecha ideológica brutal entre las mujeres jóvenes que han sufrido esa violencia, que han tomado conciencia, porque el feminismo además ha trabajado mucho en que tengamos esa conciencia y que hemos dicho, hasta aquí voy a llegar. O sea, de aquí no, y hemos intentado además transmitírselo a nuestras hijas, a nuestros hijos, y unos chavales que se están creyendo el discurso que les llega una y otra vez sistemáticamente vía redes sociales, porque hay un algoritmo que decide qué es lo que les tiene que llegar, que les dice que hay una gran crisis del hombre blanco y que el gran damnificado de esto, el hombre blanco heterosexual,
es el hombre y la culpa la tienen las feministas, ¿vale? Para luego venderles pues todos los productos de las criptomonedas como el señor Milei o de los Gym Bros. O sea, quiero decir, entonces ahí no podemos entender la realidad si no entendemos, como decías tú, el sistema neoliberal en el que estamos. Ahora, esperanza toda, educación, cultura y memoria. Es que, y si no la podemos hacer estatalmente, intentemos hacerlo en lo individual, intentemos recuperar esa colectividad. Afortunadamente hay cuestiones que sí que o sea, yo creo que estamos mejor que hace unos años. Hemos vuelto a recuperar las calles con todo el tema de Palestina, por ejemplo, que hacía mucho tiempo que la gente estaba desatomizada. Bueno, pues intentemos entrar por donde podamos. Y hay mucho contenido feminista, lo que pasa es que, como decía Cristina, se queda para las mujeres. O sea, el otro día estuve yo en un monólogo feminista y creo que había 3 hombres y les llamaban directamente valientes, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos exigir también la responsabilidad a las grandes corporaciones, que son las que ponen los presidentes, no son otros. Nos quedan 3 minutos. Da tiempo para una palabra, no sé si... ¿Alguien quiere intervenir muy brevemente en 30 segundos? Pero ponte en pie. ¿Para qué? Yo hablo muy alto. Vale. Vale, Se te oiga. ¿verdad que sí? Se te oiga. Bueno, habéis estado todas absolutamente maravillosas y una de vosotras dos creo que le interesaba con el tema de vientres aquí, el tema de robo de bebés, alguien lo estaba investigando. Por favor, no te olvides que no pasó solo en España, que pasó en Reino Unido, que hubo una auténtica ingeniería social en este tema, ¿no? Y que es absolutamente fundamental ese contexto global del que hablabais. Es un crimen internacional y nosotras estuvimos con una señora que sigue buscando a su bebé, que ella es inglesa. O sea, es una cuestión que se reproduce, es uno de los crímenes internacionales más claros. Y luego es el crimen que el neoliberalismo ha legitimado. Ahora los compramos. Sí, totalmente. Tenéis una serie de documentales en ITV sobre este tema. Ahora que pueden hacerlo, pues Comprar. Igual que estaba me ha visto violar y ahora está de moda. Bueno. Una preguntita. Bueno, tenéis ¿Qué os preocupa con esto? Uno de los fondos de la Comunidad de Madrid, que es el de la Inclusa, se convierte de nuevo en un fondo de rabiosa actualidad en el momento en el que sale a la luz pública lo del robo de bebés. Hay documentación de los archivos. Yo en esto de La Presi. Fuera que sea conectarme, no tengo muy claro. Pero hay algo que se está imponiendo en la sociedad, yo creo que lo habéis sugerido. Pobrecitos hombres que están superados por las mujeres. Pobrecitos hombres que se han quedado atrás. Pobrecitos hombres que... Entonces, ese buenismo hacia los hombres, yo no sé cómo viene de ideología, pero yo noto mucho. Porque claro, hay mucha gente que está en la cárcel por violencia. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa, Cristina? Que lo que ellos no... Y ahí están, no sé cómo eso se reviene ahora, o cómo va entre jóvenes, porque parte de la extrema derecha utilizan eso que vosotras habéis sugerido también en la pobres hombres. Es decir, que en ese momento las chicas estamos por encima y no podemos estar por encima. Claro, pero ellos, por ejemplo, se están precarizando porque están dejando de estudiar masivamente también. Claro, obviamente hay un punto real, que es que nosotras estábamos tan mal que hemos avanzado, pero ellos no se han hecho cargo de ese avance también. Con lo cual, cuando se empieza a generar esa brecha, que luego acaba siendo una brecha ideológica, ya se encarga la extrema derecha de venir a darles la solución fácil. Es como cuando le decían, no, es que el migrante viene a quitarte el trabajo, pero ¿quién está trabajando en los campos? Voluntariamente. Y se mueren los accidentes. A mí me gustaría comentar, bueno, en relación a lo que está diciendo Cristina, esto lo veo yo día a día en el juzgado. O sea, hombres que están condenados en firme, que aducen ser víctimas de una denuncia falsa, con una sentencia firme, ¿vale? De condena.
hace falta esto para que un hombre, aunque esté condenado, sea justificado socialmente, y esto también para que ella, aunque haya una sentencia incluso de condena también, aunque haya sido asesinada, ojo, aunque haya sido asesinada, para que ella se justifique y ella sea la mala. Y además está todo lleno de bulos. Quiero decir que al final todas estas cosas que dicen de que no tienen derechos, etcétera, etcétera, no se sostiene con la ley en la mano. Es mentira. O sea, yo estoy harta de discutir con policías y con otros incluso profesionales del derecho, que esto me parece todavía más serio, ¿vale? Que no dejan de repetir bulos. O sea, que dices, esto que me estás diciendo existe exactamente igual para el caso de que un hombre denuncie a una mujer. Hablo de una orden de protección, por ejemplo. O la idea que tiene la policía de que dice la Ley Orgánica de la Violencia de Género que se tiene que detener en el caso de que sea violencia de género, cuando es mentira. No hay absolutamente nada en ninguna ley que diga que se tenga que detener a un hombre por ser hombre porque denuncia a una mujer. Ni siquiera sus propios protocolos policiales, y lo hacen ellos por defecto, sin hacer una valoración real del caso, en muchos aspectos. Pero quiero decir, existe, esto lo leí hace poquito, no sé si lo sabéis, que entre los jóvenes se ha hecho una encuesta entre los adolescentes, que existe uno de sus mayores miedos de ellos, por supuesto, es que creo que en torno al 72% de los chicos adolescentes, que su mayor miedo es que les pongan una denuncia falsa. Ninguno de ellos tiene miedo a, yo qué sé, mientras que sus compañeras tienen miedo, pues, a que las violen o que terminen, yo qué sé. Pues ellos tienen miedo a que les pongan una denuncia falsa y ni siquiera se plantean qué se entiende por esto de denuncia falsa, ¿no? O sea, hablamos constantemente de denuncias falsas cuando en la mayor parte de ocasiones son o sobreseimientos porque lamentablemente pues, no hay pruebas, porque ellas retiran la denuncia por miedo, que eso también es muy importante, o porque simplemente son cuestiones civiles, ¿vale? Pero no falsas. Es otro tipo de violencia también, aunque no llegue a lo penal, ¿no? Entonces, a mí me parece un tema muy grave y al final es porque existe esta idea, o sea, una mentalidad profundamente misógina en la sociedad, y eso se sigue aplicando por mucho más que tengamos leyes, y eso es lo que hay que trabajar con educación. 3 minutos. 1 minuto cada. Y Julia, que también quería intervenir. Me sobra. Un poco por completar lo que decía Elena, es, a ver, no sé quién en un programa hace poco lo decía, y a mí me parecía de alabarle. Tenemos que dejar de dar ciertos debates. O sea, yo no puedo sentarme a debatir con un terraplanista, lo siento. Señor, ¿tiene usted evidencia suficiente que le demuestra que la Tierra es redonda? A quienes nos vienen con las historias de las denuncias falsas, váyase a consultar la página del Consejo General del Poder Judicial, que no es precisamente una entidad muy feminista. Es decir, sí, hay que confrontar el debate, pero hay que pensar qué debates vamos a dar y hay que pensar cómo los vamos a dar. Una de las cosas que es muy preocupante en el caso colombiano, en la investigación que estoy haciendo, es allí el discurso de la violencia es falsa y esto no está tan fácil porque tenemos un acuerdo de paz que ha puesto en evidencia la violencia sistemática contra las mujeres. Entonces es muy difícil, pero tenemos un problema muy serio para que los jueces dictaminen feminicidio en casos en los que es evidente. No, es un homicidio, claro, la pena es diferente. Entonces, hay que saber cómo dar los debates y cuándo, con perdón, mandarles a pastar, que ya está bien. Sí, yo solamente quería apuntar una cosa, que creo que es una pena que tengamos esta falta de tiempo también para poder haber hablado y que hubiera un espacio de debate también más relajado entre nosotras, ¿no? Pero a nivel de los retos que estábamos diciendo que tenemos que afrontar, yo creo que también es importante en relación a otras cuestiones que han salido, que acotemos bien el sujeto actual neoliberal de este que estáis hablando, ¿no? De la crítica al feminismo, que yo creo que es una crítica que no nos podemos olvidar que de donde sale es del patriarcado y de donde sale es del grupo social mayoritario, los hombres que están interesados en que nosotras sigamos clandestinas y sumisas, ¿no? Pero que tengamos cuidado también con los discursos sobre otro tipo de colectivos que a mi juicio también son minorías y que no nos olvidemos de que las mujeres lesbianas o las mujeres negras también se han considerado sujetos problemáticos del feminismo en otras épocas. Entonces, que tengamos una perspectiva lo suficientemente interseccional como para considerar a esas otras perspectivas, a esos otros grupos que han sido considerados problemáticos dentro del feminismo y que ahora, por suerte y evidentemente, ya están integrados, ¿no? Me parecía importante apuntarlo también en estas jornadas.
felicitarlos. Me gusta mucho que la mesa haya derivado en esta última parte hacia el tema de la violencia, porque la semana pasada tuvimos una mujer asesinada, una niña, una chavala. La semana pasada tuvimos una chavala asesinada con 21 años y hoy una niña con 19 años. Esto nos tiene que plantear muchas cosas, y es que las chavalas jóvenes no se dan cuenta de que en cuanto se separan de su pareja están en riesgo de ser asesinadas, como otras nos hemos dado cuenta en los procesos de separación o divorcio, donde realmente entras en riesgo. Ahí hay una falta realmente de formación, de información y todo esto. Bueno, Araceli, cuando fue directora del Instituto de la Mujer, no, esto viene a cuenta de Araceli. Ella hizo una ley sobre la violencia de género importante, donde ayudaba a las mujeres económicamente, porque, bueno, yo creo que os voy a proponer a la Junta Directiva que hagamos una jornada sobre violencia, porque yo creo que ella toca, Emilia, lo hemos hablado 40.000 veces, toca muchísimo. Creo que hay que ayudar a las mujeres económicamente, no solamente basta con hacer folletos del Pacto de Estado, todo esto que se hace, sino que hay que dar dinero para proteger a las mujeres y no llevarlas a centros. Esta chica que se llama venía de las salvatrices, son como cárceles. O sea, ¿por qué una mujer que sufre violencia tiene que ir a una cárcel para mujeres cuando ella no ha hecho nada? Los que están haciendo, los que tenían la cárcel son otros, no ellas. Eso, bueno, es un tema de debate importantísimo, pero sobre todo, incidiendo en lo que has dicho, Isa, es que esta estrategia no es nueva tampoco, porque Ciudadanos hizo con Toni Cantó. ¿A quién le hablaba este señor? A esos 2 millones y pico de votantes que tenían. Entonces, vamos a ver si metemos en el tema político y en las próximas elecciones algo que deshaga todo esto, porque es que si no nos va a ir muy mal, peor de lo que nos va, porque dentro de 2 días van a ser 5 millones, porque la violencia no está parando, está aumentando. Entonces, vamos a ponernos las pilas, senadora, y a las compañeras. El proyecto Clandestinas va a ir ahora, en este mes, a los institutos. No solamente vamos a hablar sino porque habéis luchado, Cristina, y porque habéis luchado todas, para que los chavales sepan que hay una historia, que el franquismo no es ninguna broma, que ahí se asesinaba a personas, no podías hablar, bueno, que fue una situación terrible la que se vivieron los mayores, pero ahora quieren ser franquistas, hay unos decálogos franquistas en las redes sociales que te mueres, o sea, pero ¿qué estamos haciendo? Y no podemos dejar que esto siga adelante, está clarísimo. Y bueno, y decir que España, por lo menos, dentro de todo el problema que tenemos una esperanza, o sea, no todo va a ser a tope y vamos a intentar seguir siendo así. Pues muchísimas gracias a todas las presentes. Quiero mencionar a Maider, ¿no?, por el trabajo que ha hecho en la Secretaría Técnica y, por supuesto, a todo el equipo de organización. Si nos oyeran nuestras madres, pero creo que tenemos que terminar nuevamente con el nosotras parimos, nosotras decidimos, porque los derechos sexuales y reproductivos, sean los vientres de alquiler, sea el derecho al aborto, sea la violencia sexual, no puede estar en cuestión, como decía Isa, de manera constante, o la prostitución, ¿no? Hay debates que tendrían que estar cerrados definitivamente y por esto esta lucha política, ética, cívica que tiene el feminismo no puede, como decíamos antes, parar nunca. Solo voy a decir una cosa porque me ha interpelado Julia como senadora. Pensad una cosa, en política no solamente es lo que hacemos las feministas, también lo que paramos las feministas en las instituciones y dentro de nuestros partidos. Algo que no se ve, pero que es un ejercicio de resistencia a veces muy desgastante y espacios como este nos animan cada uno en nuestro ámbito a no desfallecer. Gracias.